Es ahí donde tenemos que entender la diferencia entre necesidad y deseo. Lo repito, es ahí donde tenemos que entender la diferencia entre necesidad y deseo. La necesidad siendo algo esencial para la supervivencia y el bienestar, mientras el deseo son solo anhelos más como una motivación personal. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Tu necesidad es asistir, ir o solamente un deseo, un anhelo más como una motivación personal? Ya fui, ya lo hice y ya se terminó lo que tenía que hacer. Ahora ya no, mañana no voy porque ya fui ayer. La necesidad siendo algo esencial para la supervivencia y el bienestar, mientras el deseo son solo anhelos más como una motivación personal. Anhelo por emoción y no por convicción. Es esencial, fundamental, importante que el creyente, el Hijo de Dios, asista a un lugar donde se alaba a Dios. Para empezar, vamos a poner estos puntos en nuestra mente. Es esencial, fundamental, importante que el creyente, el Hijo de Dios, asista a un lugar donde se alaba a Dios. Es una necesidad, si lo podemos poner de una manera más concreta, una necesidad de asistir. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia, que necesitamos congregarnos. Les comparto lo siguiente. Al bautizarnos, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Este término es empleado frecuentemente como símbolo de la iglesia o de los cristianos. Cristo es la cabeza. Así como un cuerpo es controlado desde el cerebro, Cristo controla cada parte de la iglesia, el cuerpo, para darle dirección. Vamos a comenzar con el versículo en el libro de Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí podemos ver, les quise compartir, ¿verdad? Como anteriormente nuestra hermana Lupita y algunos otros hermanos han compartido la experiencia que ellos tuvieron cuando se bautizaron. No quiero ser muy breve, para mí igual. Es algo que no puedo explicar, que aún recuerdo el día que sucedió esto para mi vida, para mi cambio, y esto es a nosotros cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, lo que aprendimos la semana pasada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un cambio. Al arrepentirse tenemos un cambio de mente para realmente tener una verdadera conversión. Y esta fue la primera vez de manera pública que los apóstoles ordenaron a las personas que se bautizaran. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como lo hicimos nosotros, cada uno de nosotros, y lo van a hacer algunos jóvenes presentes hoy aquí, que se van a arrepentir y se van a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tener un cambio de mente para que realmente haya una verdadera conversión. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La necesidad de asistir. Aquí la verdad revelada a los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué verdad? La verdad de las escrituras. Estas eran fundamental para el crecimiento y madurez del creyente. Vemos aquí la palabra comunión. En la comunión unos con otros. Comunión es un sentimiento familiar y o compañerismo que existe entre los cristianos, una relación estrecha
Y aquí, como vemos, la iglesia primitiva crecía en la profesión de la fe y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y estos son versículos del libro de Hechos. Vamos al siguiente versículo, que es Hechos 2:46. Igual, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando unánimes cada día en el templo. La vida comunitaria de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los creyentes que crecían en el compañerismo con otros y perseverando unánimes cada día en el templo. Y ellos maduraban espiritualmente. Juntos comían con alegría y sencillez de corazón. En otras palabras, ellos se reunían, los creyentes, la iglesia primitiva, se reunían en sus hogares y iban al templo a alabar a Dios, compartiendo los recursos entre ellos y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, esto es una pregunta para cada uno de nosotros, me incluyo yo aquí también, porque cuando estos tipos de estudios se hacen, es importante primero entender qué es lo que está sucediendo en mi vida. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuál es tu propósito de asistir a la iglesia? La necesidad de asistir. ¿Tienes necesidad de asistir a un lugar donde puedes ir y alabar y adorar a Dios junto con cada uno de nuestros hermanos? Por ejemplo, aquí brevemente les puedo explicar, o ustedes más bien pueden ver las diferentes fotografías que están aquí, ¿verdad? Ah, podemos ver ah, o entender que cuál es el propósito de asistir a la iglesia. Si el propósito es, por ejemplo, ir y hacer lo que podemos ver en la fotografía arriba del lado derecho, ir, dormir y estar aburrido, yo me imagino que ese no es nuestro propósito, me imagino que ese no es nuestro propósito de asistir a la iglesia. Nuestro propósito o la necesidad que tenemos que tener de asistir a la iglesia, que sea otra, por ejemplo, como la que podemos ver aquí en las fotografías del lado izquierdo arriba y la muchacha que está alabando a Dios, los hermanos que están alabando a Dios en esa fotografía, ese tendría que ser el propósito de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, ir y alabar a Dios, así como lo hacían en la iglesia primitiva, creciendo y madurando espiritualmente cuando asistimos a la iglesia. ¿Por qué es necesario asistir a la iglesia? ¿Qué es lo que más te gusta de estar con otros cristianos? Me hago esta pregunta para mí y le hago la pregunta a cada uno de ustedes también. ¿Qué es lo que más te gusta de estar con otros cristianos? ¿Por qué es necesario asistir a la iglesia? Vamos a ver aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23 y 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La fe es puesta en la Biblia como una profesión. La profesión de todo cristiano es su fe. Mantengamos firmes sin fluctuar. Se puede referir a la vacilación o duda en la resolución de algo. En ocasiones el humano puede fluctuar en su decisión, mostrando inseguridad o indecisión, pero sabemos que aunque venga la persecución, Dios es fiel y en Él confiamos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque es Él que prometió.
Una profesión, hermanos, es un tipo de ocupación que requiere conocimiento especializado, formación académica y a menudo una certificación o licencia para su ejercicio. La profesión de nuestra esperanza. Algunos ejemplos de profesión incluyen médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, profesores, entre otros. Todos estos profesionales atendieron, en otras palabras, asistieron o fueron y se prepararon en una escuela, en algún lugar donde tendrían que completar, aprender las materias que se les estaban dando para que se prepararan y ejercer esa profesión. Cuando a ustedes o yo asistíamos a la escuela, o aquellos que aún están asistiendo a la escuela y estaban con los otros compañeros de clase, sabemos que la idea principal era de aprender nuevas cosas. Igualmente nosotros como cristianos, cuando asistimos a la iglesia, siempre hay algo nuevo que aprender en las predicaciones que nuestro pastor, nuestros hermanos líderes traen cuando están predicando la palabra de Dios. Si queremos ser aprobados cada clase o vez que asistimos a la iglesia y aprendemos cosas nuevas para ponerlas en acción en nuestra vida, para ponerlas por práctica en nuestra vida. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí vemos un ánimo mutuo de animarnos mutuamente a crecer en amor y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dos cosas. Un ánimo mutuo, animarnos mutuamente a crecer en amor y a realizar buenas acciones. Vivir una vida de amor mostrando el carácter de Cristo. Ahora leemos otra vez el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando adoramos a Dios colectivamente, en conjunto, en grupo, como hermanos, unidos todos en un lugar para adorar a Dios? ¿Qué sucede? El hacer esto es importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, animándonos unos a otros de por qué debemos continuar, por qué tenemos que seguir adelante congregándonos y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mientras entendemos como hijo de Dios cristianos que la venida de Cristo está pronto por llegar, se nos está diciendo, hermanos, que no nos dejemos de congregar, sino asistir a un lugar, una vez más lo repito, donde podemos adorar, donde podemos alabar, donde podemos estar unidos en un solo espíritu, adorando y alabando a Dios. No tenemos que dejarnos de congregar, seguir y asistir a la iglesia y involucrarnos más al servicio de Dios. Involucrarnos más al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento, los miembros de la iglesia aceptaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos exteriorizaban este compromiso en el bautismo, mostraban su intención de crecer y comportarse como Cristo y se comprometían a compartir con los demás al Señor. Aquí el Salmos 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían,
a la casa de Jehová iremos. Aquí podemos ver tres fotografías de nuestros hermanos con los que nosotros vamos y adoramos a Dios. Aquí en las fotos ustedes pueden ver cada uno de nuestros hermanos, nuestros pastores, líderes, hermanos, jóvenes, que el motivo de estar en un lugar sea amarnos los unos a los otros. Es importante asistir a un lugar ahí donde nosotros podemos amar unos a otros, servir unos a otros. Los hermanos que ven aquí, a esos mismos hermanos, usted los puede estar sirviendo, yo les puedo estar sirviendo. Aquel que se ha bautizado, ha confiado en Cristo, no le debería de ser difícil ir y alabar a Dios juntamente con cada uno de nuestros hermanos que ustedes pueden ver aquí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo entra usted, hermano, cuando va al servicio? ¿Cómo entramos o cómo entro yo cuando voy al servicio? Aquí en Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su santo nombre. Entramos por ese lugar automáticamente ya listos para alabar y adorar a Dios con alabanza. Alabamos su santo nombre. Así que, hermanos, es importante asistir a un lugar donde usted, donde yo podemos crecer espiritualmente. Al asistir a la iglesia nos ayuda a crecer espiritualmente, volverse más y más como Cristo. Es donde escuchamos la palabra de Dios, el alimento para nuestras almas y nos ayuda como creyentes a crecer en nuestra fe y comprensión de la doctrina. También, lo repito, la asistencia a la iglesia permite a los creyentes adorar a Dios juntos a través de cánticos, adorando y alabando su santo nombre. Con esto termino el estudio, hermanos, de la necesidad de asistir. Ahora nuestro hermano Ángel va a compartir su experiencia cuando él se bautizó. Si estás preparado, hermano Ángel, puedes compartir. Hello, everyone. Good evening. God bless you. So, the brother Omar just asked me to share a few words on my experience when I was baptized. So, time goes by fast, but I believe I got baptized in the year of 2020. It was around this time, let's say August, September. And so this was, when all the chaos and all that stuff from COVID and the pandemic happened. So it was a very interesting time. But nonetheless, it was at that time that I felt I was in a good place and that I was ready to take that next step um, to getting baptized. And with that said, I remember speaking to the brothers and to the ministry, saying that I wanted to take that step forward, as well as my fellow brothers and sisters, Miriam, Adriel, Matthew. And so leading up to the baptism, I remember they gave us lessons, um, just sort of um, explaining to us the symbolism behind a baptism and what the true meaning is. And so it's according to scripture, the sacrament of baptism is an outward sign that someone has received Jesus Christ as their Lord and Savior. So essentially, they explained that it was like a public declaration that this person has spiritually died with Christ, been buried with Christ, and raised to new life with Christ. And so um, they also
they also explained how the act of baptism doesn't necessarily guarantee salvation, as the Word of God says. However, it's a very large step in the right direction. So, one of the verses that I recall were Mark 16:16, and it simply says, "Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." So, it's essentially like a twofold. So, yes, taking that big step of getting baptized, but that's not all. We also need to believe and make that effort to strengthen our relationship with God. So, um, I guess uh, talking about that day, I remember um, at first I was very nervous because obviously it was a very big deal. Um, the fact that we were going to be baptized. So I was nervous. I remember a lot of people, getting ready as well. And so I remember the pastor and the ministry praying for me deeply. And I remember the setting they set up outside the church. It was a pool, but nonetheless, that doesn't really matter. And in that moment, like I said, I felt nervous because obviously it was a great deal and there were a lot of people around. But as soon as I sat down and the pastor put his hand over my head, I I felt like this sense of calm, of peace, I guess. So despite the music that was being played, despite all the people that were around, for that brief moment, it was just very uh, silent, but in a good way. So as the pasture, you know, pushed my head under the water, and I was, and I came up, I really did feel, clean. Uh, Obviously physically because we're going under, but spiritually, I did feel like all the weight and all the sins that I was carrying at that time had completely vanished. It did feel like a new beginning. And so um I guess that's all I have to say. But I guess it's definitely a day that I will never forget because it was such a great experience and pretty much life-changing as we are born anew. But I think one of the other reasons why um that day stands out so much to me is because um, that same day when I got home and there were some evangelists walking around our neighborhood, and they also knocked on our door, and I answered, and I started speaking with them. They were reading some verses from the Bible and overall just um, talking about God. And I believe at some point in the conversation, uh, they had asked me if I had been baptized, and um, and I told them, oh yeah, just a few hours ago, today I got baptized, and uh, yeah, I told them that, and um, uh, I guess um, that conversation stood out to me because then they sort of gave um, I guess the hint that it wasn't very I don't know, real or genuine, because then they kind of gave me a hint of like, oh, you can get baptized at our church. But yeah, that's when I kind of took it the wrong way. But anyway, we just finished that conversation and it kept me thinking, but I know that it was very special and it was very real. And yeah, that was sort of off topic, but I think it was something that really stood out to me that happened, merely hours after I was baptized. Um,
but yeah, that's all I have to say about my experience getting baptized. Thank you for your time. Amen. Thank you very much, Angel, for sharing.